tardes, muchas gracias. Gracias a Redacción Médica por la invitación a formar parte de esta mesa, permitirme compartir unos minutos con compañeros, antiguos colegas, amigos que están en la sala, caras conocidas que hace 24 horas hemos encontrado en otros sitios de España, ¿no? Y bueno, pues yo simplemente voy a hacer la función de moderador, dinamizador y poco más, ¿no? Las personas que me acompañan son personas altamente cualificadas en el objeto de esta mesa. El objeto de esta mesa creo que es un reto, ¿no? Porque habla sobre las nuevas fórmulas de financiación para introducir la innovación terapéutica y tecnológica. Y yo creo que casi nada dice esto, ¿no? Casi nada. En un sector como el sector sanitario, que probablemente el gasto farmacéutico y sanitario en su conjunto como productos sanitarios pues ya está cerca de los 28.000 millones de euros. Yo siempre he dicho que es una empresa magnífica que con buenas ideas y tal vez con algunos cambios podría generar más riqueza para el sistema sanitario y no solamente ser los pagadores de un escenario, pero esa cantidad de dinero es una cantidad muy importante, ¿no? Me acompañan en la mesa, en trabajo, pues una serie de personas que tienen cargos y tienen responsabilidades y conocimientos sobre estos aspectos. Me acompaña Concha Andrés Sanchís, secretaria autonómica de Eficiencia, Tecnología de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Valencia, bienvenida. También está María Ángeles Ibarrondo, que es la directora de Investigación e Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud del País Vasco. Probablemente nos dé una visión también muy interesante sobre el papel de la investigación y del análisis para la mejora del conocimiento. Lo que decía el consejero de Descartes, daríamos la mitad de lo que sabemos por conocer la otra mitad de lo que no sabemos, ¿no? También me acompaña Alberto Lafuente Jiménez, que es gerente del Servicio Riojano de la Salud, y José Antonio Miranda Aranda, que es director general de la Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud. Buenas tardes a todos. El protocolo ya obliga a que empecemos la intervención. Yo, si les parece, por orden alfabético, como les he presentado, o empezamos por Concha, si me dejas que te tutee, Concha. Yo les había asignado pues 7, 8, 9 minutos a cada uno para que nos dierais un poco vuestra opinión, vuestra visión, la visión de vuestra institución que representáis, de la comunidad, vuestra experiencia sobre este epígrafe tan amplio que son las nuevas fórmulas a la hora de alguna forma, de financiar el sistema. Yo siempre he defendido que un criterio importante es la sostenibilidad, cuando tenía responsabilidades, porque veía que de alguna forma, si el crecimiento no era sostenible, corríamos siempre un riesgo de generar algún tipo de roto al sistema, ¿no? De aquel concepto fue fruto aquellos acuerdos con la industria farmacéutica, pero es que hoy día también el sector sanitario es más que el medicamento, que es muy importante. Es la innovación en los medicamentos, que bueno, no estaba tan desarrollada en mi época, cuando yo estuve aquí hace 4 años, y sobre todo lo que, en mi modesta opinión, van a representar los productos sanitarios dentro del Sistema Nacional de Salud, que están creciendo, podemos decir, en gasto, y que probablemente dentro de unos años ocupen una especial importancia por todo el desarrollo de la robótica, la digitalización, etcétera, que va a representar un reto importante. Concha, empiezas tú con tu tiempo, 7, 8 minutos, y que os pediría que seáis concretos y ceñiros lo más posible para luego abrir un debate o las preguntas que puedan surgir. Muy bien, pues muchas gracias, José Javier. Bien, yo vengo de la Comunidad Valenciana, entonces, simplemente por fijar el marco, nosotros tenemos departamentos de salud, en su mayoría con gestión directa. Teníamos 5 departamentos mediante concesión administrativa, en este momento ya en tiempo de reversión, 2 de ellos ya los hemos incorporado a nuestro sistema sanitario, quedan 3. Y luego tenemos 2 departamentos por la modalidad de concierto, o sea, es un consorcio que se establece entre las Diputaciones y la Generalitat Valenciana, en concreto la Consellería de Sanidad. La mayoría, pues lógicamente, por eso de que estamos hablando de la forma de financiación,
por presupuesto en el caso de los departamentos de gestión directa, por cápita en el caso de las 3 concesiones que quedan y que en unos años pues, se integrarán al servicio público. ¿Cuál es nuestra situación actual? Pues como bien decía José Javier, ¿no? Yo creo que estamos en un tiempo de mucho cambio, estamos en un tiempo ilusionante. Quizás hace unos años no nos hubiéramos podido creer que íbamos a tener la capacidad de invertir tanto en nuestro sistema sanitario y de provocar ese cambio. En la Comunidad Valenciana, en el año pasado, entre el año pasado vamos a incorporar más de 100 equipos de alta tecnología a nuestros hospitales, desde tanto de diagnóstico como de terapia, principalmente, lógicamente, destinados a pacientes oncológicos y, por supuesto, también pues, otros equipos como la cirugía robótica, que vamos a intentar tener una red de cirugía robótica en nuestras 3 provincias. Yo creo que eso va a ser importantísimo, primero porque va a necesitar un esfuerzo y una colaboración que siempre es necesaria por parte de los profesionales, una formación extraordinaria también para el manejo y para sacar la máxima eficiencia a todos estos nuevos equipos y por supuesto, también pues, se tendrán que valorar los modelos de gestión que hasta la fecha hemos utilizado. Y quiero referirme a un caso concreto, como por ejemplo en el caso de la cirugía robótica, en la que vamos a instalar en el Hospital General de Castellón, que estará destinada a una población de unos 800.000 habitantes, aunque en realidad estamos hablando de 4 grandes hospitales, 4 hospitales que hay en la provincia. Hablaremos, por lo tanto, de poner en práctica el distrito único. Será necesario hacer mediante una comisión extraordinaria, poder realizar con expertos, poder valorar qué patologías son las que deben de ser realizadas a través de estas técnicas y qué pacientes son los que tienen que beneficiarse. Porque una de las cosas más importantes que creo que nunca debemos olvidar es que la tecnología siempre debe ir acompañada de la igualdad de oportunidades y, por lo tanto, de la equidad, independientemente del territorio, por lo menos dentro de nuestro ámbito de la Comunidad Valenciana. Así pensamos. Hemos hecho un esfuerzo muy importante también en aproximar a la atención primaria todo lo que es la tecnología para facilitar la comunicación y la intercomunicación tanto entre facultativo-paciente como entre especialistas que puedan estar en los centros de especialidades o bien en nuestros hospitales. Eso también, como ha comentado el consejero de la Comunidad de Madrid, nosotros nos ha supuesto una inversión importantísima. Se han tenido que adquirir más de 20.000 equipos para poder reponer y entramos ya en una fase de reposición que se irá incrementando año a año y que lógicamente tiene que ir dando respuesta al nuevo tipo de comunicación que va a haber con el paciente. Estamos en este momento ya trabajando con una base que nos sirva para celebrar todo nuestro sistema de videoconferencias, también para poder mantener mensajes con los pacientes, comunicación a través de mensajes y que permita la conexión al mismo tiempo de aquellos cuidadores o cuidadoras que puedan estar al tanto de las personas, sobre todo si estamos hablando de personas mayores. Y estamos trabajando también en un visor para conectar todos nuestros centros de salud que desgraciadamente desde hace ya muchos años no tienen los mismos sistemas operativos, sobre todo con lo que respecta a nuestras historias clínicas. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo de integración, de conseguir una sanidad más cercana, una sanidad más robusta y una sanidad prospectiva. Y a todo esto, como comentaba también José Javier, se une la utilización de nuevos fármacos y de terapias avanzadas que deben de estar a disposición de toda la población. Y que bien, yo creo que por lo menos hemos encontrado ya un sistema y a través de los protocolos que de forma coordinada se están utilizando en todas las comunidades autónomas para la adquisición y uso eficiente de esos fármacos mediante el pago por resultados. Es una buena noticia que nos hayamos puesto por lo menos de acuerdo en que hay determinadas tecnologías que las necesitamos para dar esa sanidad de calidad, para poder atender las expectativas que tiene la población, para poder también atender cuáles son los requerimientos que nos hacen los pacientes, pero garantizar
la sostenibilidad del sistema sanitario entendido como un bien público. Para nosotros la inversión en sanidad es imprescindible, es uno de los elementos fundamentales de nuestro pilar de bienestar, pero evidentemente somos conscientes que todo esto tiene que ser sostenible en un futuro, sobre todo teniendo en cuenta las expectativas de incremento de profesionales, de disminución de los ratios para la atención de los pacientes. En la comunidad hemos incorporado más de 5.000 nuevas plazas en los últimos 6 meses. Tenemos previsto incrementar más antes de finalizar el año y para el año que viene conseguiremos también la estabilidad laboral de 23.000 profesionales que, a través de las OPEs que se han ido convocando. De esta manera creo que he cerrado un poco el círculo de cuál es nuestra situación y nuestros objetivos, pues evidentemente van intentando consolidar esa sanidad pública que todos queremos y que ha dado buena muestra de lo necesario y lo imprescindible que es en estos 2 años de pandemia, porque hemos podido demostrar que éramos uno de los países más avanzados. Nosotros estamos muy satisfechos de los profesionales de la Comunidad Valenciana y también del sector turístico que nos apoyó con más de 4.000 plazas que nos puso a nuestra disposición para convertirlos en camas medicalizadas para la atención de los posibles pacientes COVID. Creo que me ha ajustado el tiempo. Muchas gracias, José Javier. Muy bien, muchas gracias, Concha. Y siguiendo por el orden que hemos establecido, María Ángeles, cuando tú consideres, danos tu opinión, que seguramente tenga otra óptica, tal vez no la del gestor o del economista, sino tal vez la de la persona que está implicada en la investigación e innovación desde el campo biológico. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias también a la Redacción Médica por haberme invitado a estar hoy aquí. Si me permiten, me gustaría introducir esta perspectiva diferente en el debate, ¿no?, que ya se apuntaba desde la propia introducción. Estamos hablando de financiación, estamos hablando del pago por resultados, estamos hablando de riesgos compartidos y a mí me gustaría hablar de la necesidad de investigar e innovar, tener una innovación propia, tener una investigación propia para desarrollar en nuestro propio sistema de salud, participando con nuestros clínicos y con nuestras clínicas, el desarrollo de esta investigación o esas innovaciones que queremos introducir en nuestro sistema. Necesitamos hacerlo de forma eficaz, necesitamos adaptarlo a nuestra realidad asistencial, necesitamos que los médicos como docentes, investigadores y también con esa labor asistencial puedan realmente trabajar en estas 3 áreas y desde las administraciones, desde nuestros sistemas de salud también tenemos que apoyar a esta investigación. La medicina de precisión, las terapias avanzadas, ya no es algo que va a venir, es algo que está aquí. Es algo que está aquí y que es un cambio de paradigma de todo el sistema asistencial. Son terapias a veces de costes exorbitados. Estamos hablando de medicina personalizada, estamos hablando de ética, estamos hablando de un sistema público que tiene que ser sostenible y no podemos estar en dependencia continua del desarrollo que hagan otros fuera. Tenemos que desarrollar nosotros con ellos también en esta investigación. Al final, lo que necesitamos es colaborar y co-desarrollar con los laboratorios farmacéuticos, también sistemas, ¿por qué no? También diferentes terapias, ¿por qué no? También aplicaciones que realmente en nuestro sistema de salud, con nuestros procedimientos, con nuestros sistemas de gestión, se pueda trabajar de una forma diferente. En este nuevo paradigma tenemos que mantener esta equidad y esta sostenibilidad que no va a ser fácil, que la revolución que hay ahora en todo el mundo en cuanto a las tecnologías, bueno, pues el COVID hemos estado hablando desde el punto de vista de bueno, lo que han sufrido los sistemas sanitarios, cómo se han adaptado y cómo hemos llegado a donde hemos llegado, pero también está ahí la vacuna, ¿no? Un esfuerzo colaborativo yo creo que ha sido uno de los primeros ejemplos en la ciencia en la que se ha colaborado de forma abierta, altruista y generosa entre muchos países, muchas empresas para conseguir en un tiempo récord lo que tenemos, ¿no? Por tanto, necesitamos investigar también, no para solo desarrollar una vacuna, que quizás nos puede pillar un poco más lejos por nuestras capacidades, pero sí para nuestro propio sistema de salud, priorizar en qué
podemos trabajar, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que poner los esfuerzos. Debemos tener una estrategia para saber en qué tenemos que invertir, cómo debemos asignar los recursos, que también son finitos, cómo planificar esa contratación de los perfiles más idóneos con esa complicación que tenemos con la contratación de perfiles y cómo tenemos que también hacer el desarrollo de nuestros profesionales para adaptarse a estas nuevas tecnologías que están aquí, ¿no? En definitiva, tenemos que investigar para definir las reglas de juego con las empresas farmacéuticas que están desarrollando nuevas terapias. Tenemos que aumentar la confianza mutua, no se trata de yo vendo, yo compro, y que no sean ni ellos ni nosotros o quienes realmente impongamos las reglas en este pago por resultados, ¿no? En el País Vasco llevamos investigando desde hace tiempo, concretamente en el sector salud. Hace 20 años organizamos el sistema de investigación a través de una fundación de investigación sanitaria, BioEF, y de 4 institutos sanitarios que están en los principales hospitales del País Vasco, 2 de ellos acreditados por el Instituto de Salud Carlos III y uno concretamente trabajando en investigación en sistema de salud, en cómo podemos mejorar la gestión, cómo podemos mejorar este pago por resultados, cómo podemos aprender a la equidad y la sostenibilidad. Y así me gustaría contaros 3 proyectos, en realidad 2 proyectos y una iniciativa, que tratan de eso, tratan de aprender más de lo que es la medicina basada en valor, tratan de conocer cuál es la medicina basada en evidencias del mundo real y codesarrollos con empresas locales, con kilómetro cero, con los que tenemos alrededor y con quien quiera venir para poder hacer nuevas tecnologías, nuevas terapias, etc. El primer proyecto que quería comentar es un proyecto en el que hay una gran participación. Se trata de medicina basada en valor, lo que llamamos la comunidad VOICE. Se trata de trabajar, investigar sobre resultados en salud y resultados económicos para transformar el valor asistencial en cáncer de mama y en cáncer de pulmón. 2 enfermedades realmente muy prevalentes y que tenemos que investigar más. Lidera esta comunidad el Instituto Vasco de Investigación en Sistemas de Salud, Kronikune, y está apoyado también por la empresa Roche. La comunidad está formada inicialmente por 12 hospitales, ahora están participando 8 hospitales. En el País Vasco están 2 hospitales, el Hospital Universitario de Cruces, el Hospital Universitario de Donostia, en San Sebastián, y también está en Madrid el Hospital 12 de Octubre, en Andalucía está el Hospital Juan Ramón Jiménez, también hay un instituto de investigación, un hospital francés, un italiano, un portugués y un belga, y próximamente también el Hospital Valdebrón está trabajando en esta coordinación. Trata de abordar la medicina personalizada, la medicina basada en valor, aquello que se lideró desde ICHOM con Michael Porter, en los 3 aspectos importantes de cómo trabajar en la medicina basada en valor. Es decir, primero establecer cuáles son las reglas para medir el valor. Tenemos que saber cuál es realmente el resultado que hay en el paciente y cómo medir, cómo tenemos que establecer esa medida. Tenemos que conocer los recursos también que tenemos que implicar para aportar este valor en nuestro paciente, en nuestras personas, que son a quienes dedicamos todos nuestros esfuerzos. También tenemos que conocer el coste por paciente. Somos un sistema que tiene que ser sostenible, un sistema público. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser muy ajustados en los costes y también tenemos que cambiar a veces el sistema asistencial. Todo el modelo de la práctica clínica, hay que establecer nuevos modelos, nuevos procedimientos para que esta medicina basada en valor sea más eficaz y más eficiente. En este proyecto, en estos temas en Europa tampoco se ha trabajado tanto. Quizás nos llevan la delantera en Suecia y en Inglaterra, que han trabajado mucho en sistemas de medición de resultados basados en el valor en el paciente. Han trabajado también en procedimientos y también en modelos de pago basados en paquetes de procesos, etcétera. En Alemania, en Italia, en Suiza y en Holanda se están aproximando cada vez más, van dando más pasos en esta medicina basada en valor. Y en España, bueno, no os voy a contar lo que todos sabéis y practicáis todos los días. Hay diferentes esfuerzos por las diferentes comunidades autónomas, como este tipo de proyectos, que participan muchos de los que estáis aquí, pero no hay una política real a nivel estatal en la que podamos coordinar realmente este pago de forma unitaria entre todos, ¿no?
Entonces, ¿qué se ha desarrollado? Una parte muy importante en la medicina basada en valor. Se han tomado con un comité de ética 700 pacientes de cáncer de mama, casi 500 pacientes en cáncer de pulmón. Se ha trabajado con ellos desde el primer momento del diagnóstico hasta que se ha hecho un tratamiento y posteriormente cómo se ha trabajado con estos pacientes. Y una de las cosas más importantes que hemos visto es que la importancia de generar arquetipos, grupos de perfiles de pacientes que tengan realmente perfiles comunes. Había muchas diferencias, no tanto en los resultados del tratamiento que se aplica al paciente, pero también tenía mucho que ver con la demografía, con la calidad de vida, con la edad, con muchas cosas que a veces son complicadas de meter en la ecuación de los resultados en salud. Se han seguido estas prácticas Aichon que comentaba, de resultados en salud. Se ha diseñado un mapa de procesos con un enfoque bottom-up, es decir, de abajo arriba. Los clínicos han participado muchísimo en el desarrollo de este proyecto y se ha podido definir el coste por paciente en estas dos patologías, en el cáncer de pulmón y el cáncer de mama, para trabajar en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Algo importante también ha sido generar un set de indicadores, nos tenemos que medir. ¿Cómo lo hacemos? Tiene que ser de forma general, una metodología Delphi modificada, en que se ha trabajado mucho en lo que significa la comparación interhospitales, intercentros, el benchmarking, y estos resultados, tanto en salud como económicos, ver cómo realmente podemos establecer un modelo, ¿no? También se ha trabajado en una plataforma para la visualización de los resultados por arquetipo y por centro. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues tenemos que identificar, intercambiar buenas prácticas, tenemos que reorganizar los procesos asistenciales con estos hallazgos en un enfoque multidisciplinar. No es un área, es un enfoque muy abierto. Analizar la experiencia de los pacientes y profesionales en términos de satisfacción. Y la comunidad es muy consciente de la estabilidad de este cambio de paradigma a otras patologías. Hemos empezado con 2, pero esto es ampliable a todas las patologías y tenemos que sumar también más centros. Dentro del País Vasco, el plan oncológico y la forma en la que estamos trabajando de forma interdisciplinar en todo el proceso y también la recogida de datos, yo creo que es muy, muy importante. Esto no sería posible sin apostar realmente de forma importante en los sistemas de información y en los desarrollos digitales, que estamos todos en esta vorágine ahora de la información y la salud digital, pero tenemos que saber un poco en qué, por qué y para qué, y sobre todo con la implicación de todos, ¿no? Nosotros en Osakidetza estamos ahora intentando poner en marcha este conocimiento, intentando desarrollar esta estrategia de medicina basada en valor e implementarla. Otro proyecto que tenemos, que quería comentaros, que yo creo que también es... ¿Bien? Perfecto. Le damos la palabra Perfecto. a tu compañero y luego retomamos y Sí, terminas con los dos proyectos, sí. porque yo creo Sí, me que voy a ya extender la demasiado. medicina basada en valor Sí. ha quedado clara, ¿sabes? Sí. Que es un concepto, yo creo que muy interesante y que luego podemos debatir sobre los indicadores para medir, digamos, el resultado obtenido, que hay mucho que hablar y mucho que decir. Mucho que decir. Bueno, pues Alberto, tú ya es la palabra, ¿de acuerdo? Esperamos que nos ilustres con las cuestiones de La Rioja. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, José Javier, y a Redacción Médica, ¿no? Pues por dar a La Rioja esta oportunidad de expresar una situación que tenemos todos los gerentes de los sistemas de salud, ¿no? Estamos ahora mismo en un gran reto porque tenemos gran innovación, tenemos alta tecnología, altos fármacos y como gerentes tenemos 3 retos fundamentales. Uno, que es la sostenibilidad. O sea, ha salido ya aquí en esta mesa la sostenibilidad, pero no podemos asumir toda la innovación porque sería absolutamente imposible y tenemos que ser capaces de hacer una sostenibilidad racional. Por otro lado, la equidad. Tenemos que llegar y facilitar el acceso a la gente, ¿no? Y esto es una de las cosas importantes que ya lo pongo sobre la mesa porque posiblemente, depende cómo abordemos las nuevas fórmulas de financiación, vamos a tener una inequidad importante entre comunidades autónomas y, por lo tanto, tenemos que tener cierto cuidado en ese sentido, ¿no? Pero a la vez el tercer objetivo es estimular la innovación.
Yo creo que esto tenemos que seguir innovando, investigando, pero déjenme que les haga ya una reflexión. ¿Qué es innovación? ¿Todo lo nuevo es innovación? Y esto yo creo que he estado intentando buscar alguna definición de innovación y no ha sido posible encontrar una clara, ¿no? Todos tenemos la innovación disruptiva, todas estas las conocemos, ¿no? Pero todo es innovación y por lo tanto yo sí que engancho un poco en lo que comentabas del tema de, bueno, lo que hagamos que sirva, que realmente sirva. Y muchas veces no lo medimos, ¿no? Y yo creo que esto es una de las cosas más importantes que tenemos que abordar, ¿no? Es verdad que ahora mismo estamos en un reto donde hay muchísima tecnología, muchísimo fármaco que quiere entrar y tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿no? Y esto es importante. ¿Cómo estamos ahora en La Rioja? Pero estamos en todas las comunidades. Yo creo que la innovación está aumentando muchísimo. Estamos al nivel de Europa en muchos fármacos. Es verdad que no tanto como en algunos países, pero en tecnología yo creo que no hay mucha diferencia, ¿no? El crecimiento del gasto farmacéutico sigue aumentando de una forma exponencial. Yo creo que estamos todos viendo en nuestros presupuestos cómo se nos ha disparado en el último año de una forma clara, pues por estos medicamentos que han entrado y que realmente tenemos que abordar y tenemos que ver cómo financiarlos. Estos fármacos de alto impacto, los biológicos, todo el tema de medicina de precisión, todo el tema de antivirales, pues realmente está haciendo que el presupuesto sí que tenga cierta tensión, ¿no? Y el crecimiento de la tecnología, ahora tenemos toda la digitalización, toda la robotización y cómo nos vamos a quedar una comunidad autónoma sin algunas de las tecnologías ahora en boga. Ahora tendremos que saber si esto aporta valor realmente al paciente, sí o no, y a qué le llamamos aportar valor. Yo creo que esto es clave en este momento y esto es un poco la situación, ¿no? Cuando hablamos de nuevas fórmulas ¿qué fórmulas tenemos para abordar todo esto? No es tan fácil, ¿eh? Realmente tiene cierta complejidad, ¿no? Todos conocemos todo el tema del riesgo compartido, ya lo hacemos el riesgo compartido, ¿no? Ya solo el pago por volumen ya es un riesgo compartido, ¿no? Pero sí que es verdad que yo abogaría por tener un NICE español, siempre lo hemos hablado, ¿no? Donde sea mucho más fácil todo el tema de saber si los fármacos realmente funcionan o no funcionan, quitar ese grado de incertidumbre que muchas veces tenemos y yo creo que tenemos que ir por esa línea. Pero no solo en la eficacia y la eficiencia, sino también esa evaluación económica que a veces nos está faltando, ¿no? Por lo tanto, todos conocemos las agencias también de valoración tecnológica, tenemos 5, pero tenemos que aunar todo eso también para saber si la tecnología que está entrando ahora mismo aporta el valor que realmente cuesta. Y vale, el riesgo compartido lo tenemos, sabemos mucho de riesgo compartido, pero hay muy pocas experiencias de riesgo compartido. Muy pocas experiencias y no es porque la ley de contratación pública no lo permita, que lo permite. En el artículo 102.6 queda claro que se puede trabajar desde el riesgo compartido, pero sí que realmente ninguna comunidad o muy pocas comunidades y en cosas muy puntuales lo está trabajando. Ahí yo creo que, por lo tanto, también tendríamos que tener esa agencia que o ese estamento que centralice todas estas experiencias para no tener que hacer cada comunidad, con cada fármaco, con cada tecnología, un trabajo individualizado, ¿no? Sino las experiencias, compartirlas, que ahora mismo pues realmente no lo estamos haciendo, ¿no? Y yo, por lo tanto, creo que en la innovación tiene que estar esto también, la forma de trabajar de forma distinta, ¿no? El riesgo compartido es verdad que también disminuye la incertidumbre. Muchas veces tenemos alta incertidumbre, aquella tecnología, aquel fármaco, todo esto realmente funcionará, el paciente mejorará los años de vida ajustada por calidad. Sí, no, esto es lo que nos falta muchas veces desde la macrogestión para tomar unas decisiones, yo creo que francamente importantes, ¿no? Porque está en juego la sostenibilidad del sistema. Y en todo esto nos olvidamos muchas veces de dos cosas, de los profesionales, que pocas veces contamos con ellos en la toma de decisiones de esto y mucho menos en los pacientes. Realmente sí que hablamos todos de los pacientes y en todos los foros hablamos de que el paciente en el centro, pero
pocas veces realmente estamos ahondando en todo eso, ¿no? Es verdad que existen experiencias en otros países ya de riesgo compartido y creo que habría que abordarlas, ¿no? Yo creo que Inglaterra es uno de los modelos importantes, pero tenemos en Australia, Canadá y tal vez tenemos que empezar a mirar más hacia allí, ¿no? La presión que tenemos en las administraciones por parte tanto del ámbito de farmacéutico como tecnológico es muy alto, porque realmente bueno, pues todo lo que se aporta o se intenta introducir claramente es bueno, seguro que es bueno, pero es lo mejor en ese momento y esto yo creo que es lo que tenemos que hacer el riesgo compartido, ¿no? Y luego hay otros modelos también dentro del riesgo compartido que yo he estado un poco indagando a ver en qué lugares, pero que ya están sobre la mesa y que es la financiación por indicación, ¿no? Y esto ya, un mismo fármaco en función de la indicación va a tener un precio distinto. Bueno, pues todo esto que todos sabemos, y yo sin más estoy haciendo unas pinceladas porque seguro que todos ustedes saben muchísimo más que yo de esto, ya lo tenemos sobre la mesa. El tema es ver cómo abordarlo y cómo trabajarlo. Por lo tanto, tiene cierta dificultad, ¿no? La financiación en tecnología tiene cierta diferencia con respecto al farmacológico. No tenemos no viene del Ministerio ese ajuste de precio que a partir de ahí podemos luego trabajar los riesgos compartidos, sino muchas veces viene de forma directa y por lo tanto la forma de financiación todos conocemos la directa, ¿no? Esa inversión que ocurre, que tenemos un alto grado de obsolescencia ahora mismo en los sistemas, que es verdad que a través del plan INVEAT vamos a mejorarlo muchísimo, sobre todo en alta tecnología, pero a lo mejor hay que financiar de otra forma distinta, ¿no? Compartiendo el riesgo, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, ¿no? ¿Y cómo compartimos el riesgo? Por servicio. Tenemos que trabajar muchas veces por servicio y ahí con todo el tema de la digitalización, con todo el tema de la inteligencia artificial, con todo el tema de los modelos predictivos en muchas de las tecnologías, tenemos que ir más hacia una financiación más de servicio que de la propia inversión, que luego tenemos los problemas que tenemos ahora, que esto viene de haber ido directamente muchas veces por capítulo 6, todos, que lo hemos hecho, y ahora, bueno, pues tenemos ese problema, ¿no? Yo, por lo tanto, aunque la financiación farmacológica de gestión la gestión o la financiación farmacológica tiene una vía, la tecnológica tiene una vía un pelín distinta, ¿no? Yo creo que tenemos que ir hacia esa línea si realmente queremos meter la digitalización, si realmente queremos meter alta tecnología, ¿no? Y yo esto lo veo clarísimo, ¿no? Por lo tanto, ya hoy en día todo el tema del renting, todo el tema de esto nos puede ayudar a la financiación y sobre todo porque muchas veces dentro de los capítulos en el ámbito administrativo público tenemos más flexibilidad en unos capítulos que en otros y nos va a hacer llegar a eso, y tenemos esa flexibilidad, ¿no? Por ajustar un poco el tiempo y luego ya debatimos lo que queráis, ¿no? Tenemos una ley, tenemos que basarnos en una ley, la Ley de Contratación Pública del 2017, que es un poco la que nos rige con esas pocas flexibilidades que tiene a veces, ¿no? Pero tenemos la opción de seguirla, y sí que se puede hacer. Es verdad que esta ley habla ya de calidad y no el menor coste, y esto yo también creo que es importante cuando estamos hablando de todo esto, pero sí que tenemos que hacer ciertas modificaciones, ¿no? Quitar tanta burocracia, la burocracia nos mata al ámbito administrativo y para abordar algunos proyectos importantes podemos estar 1 o 2 años y ya a lo mejor sí que realmente del inicio al final estamos en una situación absolutamente distinta, ¿no? Tenemos que quitar las resistencias también de los propios profesionales, que muchas veces siempre se ha hecho así y cambiar las cosas nos cuesta un poquito. Tenemos que valorar los incentivos a los profesionales, que hay que contar con ellos cuando introducimos la innovación. Yo creo que esto es fundamental y, por lo tanto, yo creo que tenemos que ir hacia una compra inteligente, ¿no? Una compra inteligente donde tenemos que buscar modelos que ya los tenemos, pero innovar en nuevos modelos que tenemos que ser capaces de, bueno, yo creo que de dar un paso adelante y, sobre todo, una cosa fundamental, para mí es luego compartirlo con toda la comunidad, con todas las comunidades autónomas, porque tenemos el riesgo de llegar a un momento de inequidad.
y luego sobre todo la sostenibilidad, que yo creo que como gerente para nosotros es clave. Yo creo que me he ajustado al tiempo, he dado como 4 pinceladas importantes, pero luego podemos profundizar en lo que consideréis. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que has apuntado temas, Alberto, que tienen una importancia muy potente desde mi perspectiva. Ese matiz que has hecho de digamos, el hermetismo con el que nos movemos en la adquisición de medicamentos frente a alguna holgura que podemos tener en el ámbito de los productos sanitarios y también, por qué no decirlo, en la compra por servicio, no por material, por máquina, por monitor, sino por servicio. Yo creo que este detalle es muy importante porque está muy poco explorado en el Sistema Nacional de Salud y creo que ayudaría a avanzar en esa gestión, ¿no? Otra cosa es cómo lo ven los responsables administrativos y los pagadores de Hacienda para permitir eso. Ese será otro debate, que aquí no estamos solos, la partida la jugamos con más. Bueno, te toca a ti, José Antonio, cuando tú quieras, cuando lo veas oportuno. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Estás de acuerdo, no? A Redacción Médica por invitarme a participar. Además veo que con muchos puntos de vista sobre un mismo fin. A mí me gusta mucho cuando tengo que hablar de la financiación de la sanidad, hacer hincapié en algo que para mí es importante. Ahí está muy asentado en España, en la población española, que la sanidad es gratuita, que es gratis. Y yo siempre digo, la sanidad no solo no es gratis, sino que la sanidad es muy cara, muy cara. Y no solo es muy cara, sino que cada vez es más cara. La cuestión es quién paga y cómo se paga. A mí me gusta dejar esto claro desde el principio. También creo que está muy asentado en España que nosotros tenemos que tener la mejor sanidad. Yo no creo que tengamos que tener la mejor sanidad. Nosotros tenemos que aspirar a tener la mejor sanidad que nos podamos permitir. España y las comunidades autónomas tienen unas capacidades, determinadas capacidades económicas y financieras. Y en función de esas capacidades tienen que aportarse recursos para la prestación sanitaria. Yo creo que hay 3 aspectos muy importantes para que podamos llegar a tener la mejor sanidad que nos podamos permitir. Para tener la mejor sanidad que nos podamos permitir, en primer lugar es destinar la mayor parte de presupuesto posible a la sanidad. Eso es lo fundamental, lo prioritario. Pero claro, los modelos sanitarios van evolucionando, van avanzando. Yo no sé en otras comunidades autónomas, pues no lo he mirado a fondo, no lo he estudiado a fondo. En Andalucía, de donde yo vengo, el año que viene la sanidad tendrá más de 14.000 millones de euros. Es lo que tiene el presupuesto que va a tener. Más de 14.000 millones de euros. Y unos 125.000 profesionales trabajando en el sistema sanitario. El otro día, pensando cómo preparar esto por lo amplio que es, estuve viendo la esperanza de vida en 1960. La esperanza de vida en 1960 eran 69 años. 69 años. Eso quiere decir que como el Estado tiene que hacerse cargo de muchas prestaciones del estado de bienestar, el Estado es sostenible en aquella situación, era sostenible. He apuntado aquí sostenibilidad porque lo habéis dicho todos. Cuando una persona se jubila con 65 años, el Estado tiene que pagarle la pensión en 1960, 5 años. Desde los 65 que se jubilaba hasta la esperanza de vida que eran 69, 70. Ahora es 84. Es decir, el Estado tiene que pagar las pensiones desde los 65 años hasta los 84, que es la esperanza de vida. Ese dinero tiene que salir de los presupuestos. Pero es que también, como se vive hasta los 84 años, se tienen muchas más enfermedades y muchas más patologías que cuando se morían con 69.
con lo cual también hay que pagarlo. Y además, a esa edad también hay que pagar la dependencia. Todo esto son las patas del estado de bienestar que tienen que pagarla el Estado. Por tanto, esa sostenibilidad de la que estamos hablando es lo que me lleva a mí decir que tenemos que tener las mejores prestaciones que sean compatibles con nuestras posibilidades. En segundo lugar, para poder tener la mejor sanidad a la que podamos aspirar, que nos podamos permitir, cuentan los profesionales. Los profesionales tienen que ser eficientes. Los sistemas sanitarios, y nosotros somos todos representantes, gestionamos un sistema sanitario, le pedimos a nuestro gobierno correspondiente que nos dé recursos, que nos dé dinero para poder hacer nuestra labor. Repito, en Andalucía pues, hemos pedido 14.200 millones de euros para gestionar el Servicio Andaluz de Salud y la salud en Andalucía. Vamos a suponer que nos lo dan. Digo, vamos a suponer porque se están debatiendo los presupuestos y todavía no están aprobados, pero en fin, sí, parece ser que sí. Bien, ¿qué hacemos con esos 14.200 millones de euros? Eso se gestiona por nosotros, por los que estamos ahí. ¿Podemos exigir una máxima aportación de recursos al gobierno y una vez que tenemos los recursos no gestionarlo de forma eficiente? Yo creo que no podemos hacer eso. No sería justo pedirle al gobierno un esfuerzo presupuestario y una vez que lo hace, que ese dinero no se gestione de la forma más eficiente posible. Y ahí entramos todos los actores del sistema. Los gestores, los directores de hospitales, los profesionales que tienen que hacer la asistencia, los proveedores, y aquí entro ya directamente en el tema que nos ocupa, y todo eso tiene que ser sostenible. Los crecimientos, yo escuchaba antes al consejero decir, no recuerdo ahora cuántos profesionales, cuántos médicos se iban a jubilar en los próximos 10 años, y decir, bueno, se van a jubilar muchos médicos y tenemos déficit de profesionales y tenemos que incrementar el número de alumnos en las facultades, pero un alumno que entra en una facultad este año, hasta dentro de 11 años no puede estar ejerciendo de médico. Pues esa evolución vamos a tener en el sistema sanitario en general. ¿Es sostenible, y vuelvo a la sostenibilidad, es sostenible la evolución financiera que llevan los sistemas sanitarios? Yo no lo sé, no me atrevo a decir, pero lo que sí me atrevo a decir es que se necesita las tres cosas que he dicho. Un presupuesto, el máximo presupuesto posible compatible con la competitividad de la economía. Porque claro, a mí me ha dicho mucha gente, eso no es problema, se aumenta el presupuesto aumentando los impuestos. Claro, sí. Y si aumentan los impuestos y las empresas se van a otro país, baja la recaudación. En un mundo globalizado en el que hay libertad de circulación de capitales, digo yo, la presión fiscal, los impuestos deben ser similares en los países. Si tú quieres ser más listo que nadie y someter a una presión fiscal mayor a tu empresa, a tus ciudadanos, lo tienen tan fácil como irse. Y ya deja de recaudar, ya no recaudan más, ¿eh? Recauda cero. El que se va, paga cero. Entonces hay una determinada capacidad de obtención de recursos y en función de esa capacidad de obtención de recursos se puede destinar dinero a la sanidad. Teniendo en cuenta que hay competencia de la sanidad con otras áreas, porque también las pensiones necesitan más dinero, la dependencia necesita más dinero. Lo único que no parece ser es la educación, que es el otro pilar del estado de bienestar, porque la natalidad cada vez es menor y cada vez hay menos niños en los colegios. Pero bueno, también es verdad que se puede duplicar el dinero que se destina a la educación. Duplicar, como digo, porque simplemente con que el ratio por aula en lugar de 30 sean 15, ya necesitamos el doble de colegio, el doble de profesores y el doble de gasto. O sea, ¿hasta dónde ponemos el límite? ¿Qué servicio queremos prestar? El que sea compatible, por eso digo, aspirar a lo máximo posible. Y en ese ámbito, digo, de prestar más dinero a los sistemas sanitarios por parte de los gobiernos, de incrementar la eficiencia de los profesionales que gestionamos esos recursos, también está en la financiación de la innovación terapéutica y de tecnología. Y
igual que las empresas, la industria necesita los sistemas sanitarios necesitan a la industria. Y o van de la mano o se hace insostenible el sistema. Esa es la experiencia que tengo, así es como lo veo, y las fórmulas que existan. Se ha hablado de la ley de contratos del sector público, sí es verdad que los gestores, los que tenemos la obligación de gestionar muchas veces los productos, los servicios, los contratos, sí tenemos dificultad. Yo por lo menos tengo dificultad con la ley de contratos del sector público porque es una ley de contratos para toda la administración pública, no es específica para el sector sanitario. El sector sanitario tiene unas peculiaridades muy específicas que muchas veces nos encorsetan. Yo no sé qué experiencia tenéis los que estáis ahí, pero nosotros sí tenemos problemas en dar una respuesta rápida por los trámites administrativos muchas veces que ponen, que en sanidad yo creo que la urgencia está a la orden del día, pero la urgencia no está en los trámites administrativos de las licitaciones. Cuando necesitas comprar algo, bueno, pues échate a temblar hasta que puedes llegar a comprarlo, ¿no? Vamos, aparte de los contratos de emergencia y eso. Pero, quiero decir, la legislación tiene que cambiar, tiene que hacerse más fácil la gestión eficiente y las empresas tienen que introducir y colaborar con el sistema en toda la innovación, que la innovación puede ahorrar también mucho dinero, pero toda la introducción de la innovación terapéutica, la innovación en tecnología, salud digital, en fin, todo lo que nos viene, tenemos que sentarnos y que sea compatible con las posibilidades económicas que tenemos, porque si no, esto se viene abajo. Hoy estamos aquí sin mascarilla y todos nos alegramos, ya ha pasado la pandemia y yo he oído hablar, yo soy economista, no soy médico, pero he oído hablar de la COVID persistente. No sé exactamente qué es, pero parece que es lo que queda después de la COVID. Pues yo creo que vamos a entrar en una situación económica de COVID persistente. La situación económica que nos viene, consecuencia de lo que hemos pasado, viene ahora. Ahora estamos hablando más de economía de los próximos años que de problemas de salud, afortunadamente. Pero eso quiere decir que vamos a tener también problemas económicos y que si no abordamos la eficiencia en el gasto de los sistemas sanitarios, nos vamos a encontrar con algún problema. Si queréis después podemos, es muy amplio el tema y perdonad, yo lo he hecho desde un punto de vista muy... Perfecto. En tiempo y muy bien. Y yo creo que se han apuntado diferentes ideas, ¿no? Se ha apuntado el escenario de avanzar en modelos de mejora de la financiación de la tecnología y hablamos de la tecnología tanto medicamentosa, de productos nuevos como de máquinas nuevas. Se ha hablado también del riesgo compartido en el sentido de pagar por el alcance del valor esperado, del resultado esperado. Se ha hablado de la importancia que tiene nuevas líneas de investigación que yo me imagino que se están desarrollando con el fin de determinar qué score, qué puntuación, qué indicadores serían los que ayudarían de alguna forma a tener más conocimiento para alcanzar ese precio justo si se alcanzan esos parámetros. Y se ha hablado de otro tema sobre la importancia que tiene la exploración de compra por servicios, de la búsqueda de nuevas fórmulas que pueden colisionar con la administración sanitaria. Yo he estado al frente de instituciones donde cada vez que tenías que iniciar un expediente, pues bueno, aquello era pues los 7 males dentro del departamento en el que estabas. Cuando eso los trasladabas al ámbito jurídico y al ámbito de Hacienda, pues ya no eran 7 males, eran bastantes males más, ¿no? Como tú eres la más prudente en el tiempo, te vamos a dar más tiempo, ¿de acuerdo? Yo sí que quería, Concha, que tú has citado, que aparte de la digitalización y del manejo de la información con plataformas, sí que estáis, lo has comentado, también incorporando la adquisición de terapias novedosas o de formas de contratar terapias novedosas o de compra o de tecnología mediante mecanismos de pago por resultados, ¿no? Aquí pregunto, esa terminología que todos manejan, pago por resultados, ¿qué son los resultados? ¿Son variables cualitativas, variables cuantitativas? ¿Tenemos pensado un book de palabras que digan, bueno, morbilidad, mortalidad,
satisfacción. Y la incertidumbre del camino, ¿cómo la manejamos en todo este tiempo? ¿Y cuándo pagamos? Al final de un año, 6 meses, 2 años, que saltamos a presupuesto, que además hay unas elecciones por el medio y los que vienen van a decir, esto yo no lo he firmado, ¿de acuerdo? Danos luz, si puedes. Yo te digo lo que pienso, discrepo de algunas afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, no pienso que mayor calidad de una sanidad pública implique necesariamente mayor coste. Creo que yo aspiro a tener la mejor calidad, a poder utilizar para todos los pacientes o para todas las personas de la Comunidad Valenciana que podamos utilizar las terapias más avanzadas, los medicamentos de última generación y la tecnología que facilite una intervención más adecuada en el menor tiempo posible y además con los menores efectos secundarios. Que evidentemente tenemos que ir a ese pago por resultado y pago por calidad, sí, pero para eso tenemos que tener una estrategia común y tenemos algunos graves problemas. La primera es, por ejemplo, la variabilidad de la cartera de servicios. En la Comunidad Valenciana, por poner un ejemplo, nosotros dijimos, vamos a llevar adelante el tratamiento de la hepatitis C. Eran 12.000 euros, si no recuerdo mal, del tratamiento para cada uno de los pacientes. Creo que fuimos la primera comunidad autónoma que la hicimos, no sé si alguno más después, posteriormente, ofreció eso, para todos los pacientes que reunieran los requisitos que fueran del perfil para ese tratamiento. Si tuviéramos que hablar ahí de pago por resultados, pago por calidad, ¿cuál sería? El 100%, ¿no? Porque le salvábamos la vida a la persona. ¿Qué precio puede tener eso? Hay algunas cuestiones que son difíciles de medir. Y yo creo que en la sanidad hay una fila línea entre lo que es la eficiencia del sistema, la racionalidad del gasto y la ética. Y sobre todo la igualdad. Cualquier persona, independientemente de su condición, tiene derecho a tener la mejor calidad en la sanidad. Entonces, no aquella que nos podamos permitir, sino aquella que estemos dispuestos a impulsar. Y, lógicamente, esto requiere la implicación de todos los profesionales. Si yo pongo un indicador, porque para ese pago por resultados o ese pago por calidad, que es de lo que estamos hablando, no vamos a pagar por actos, no vamos a pagar un salario, porque eso desincentiva. Los acuerdos de gestión, por ejemplo, en mi comunidad representan un porcentaje muy bajo de lo que podría ser el salario, alrededor del 1%. No es un elemento incentivador. Yo creo que los profesionales se incentivan por la estabilidad, que es lo que estamos intentando, la estabilidad laboral, lógicamente también por sus retribuciones económicas, pero entiendo que sobre todo por tener la satisfacción de sanar o de curar a los pacientes, que esa es su profesión. Yo creo que se dedican a eso. Y nosotros tenemos que poner también los medios necesarios para que eso ocurra. ¿Qué pasa? Que tenemos que llegar a un acuerdo de cuáles son los indicadores que estamos dispuestos a poner. A ninguno se nos escapa de conseguir que procesos hayan evolucionado en estos años de una cirugía mayor con hospitalización a una cirugía mayor ambulatoria, significa que somos más eficientes, que reducimos gastos y que conseguimos mejores resultados y que el paciente puede marcharse cuanto antes a su casa. Que si reducimos los tiempos de espera, probablemente en una intervención quirúrgica, en una prueba diagnóstica, pues vamos a tener un diagnóstico certero, una intervención más rápida de la enfermedad y vamos a evitar complicaciones. Y si además esa intervención la hacemos con prontitud, pues probablemente esa persona no va a tener otros efectos secundarios que puede tener si nos esperamos 5 o 6 meses a operarle. Y esos elementos, esos indicadores, ¿cómo los medimos? ¿Con dinero? No, los tenemos que medir en coste-efectividad, los tenemos que medir en calidad y la calidad es muy amplia. Entonces, sería tan importante, partiendo de una cosa, que cualquier medida que nosotros queramos aplicar en el sistema público es compleja y se retarde en el tiempo y además surgen muchas complicaciones porque tenemos una normativa estricta que cumplir a todos los niveles, desde función pública, régimen de incompatibilidades, transparencia, hay todas las negociaciones que se tienen que realizar con los sindicatos, etcétera, hasta lo que supone la tramitación interna dentro de los propios organismos. La compra pública innovadora, por lo que comentabas, ¿es un elemento de presente y de futuro? Sí. ¿Nos puede hacer aunar los objetivos que tenemos en la sanidad pública, que necesitamos innovar? Por ejemplo, nuevos equipos de monitorización para pacientes crónicos, esos que han aumentado su calidad de vida y que por lo tanto viven más años. Podemos aunar ahí y entonces también buscar los esfuerzos de las industrias para potenciarlas de esa manera. Nosotros tenemos que abrir nuevos yacimientos de investigación y de innovación a las empresas para que crezcan, aunque tenga que pagar impuestos.
pero el sector público, la sanidad, es uno de los yacimientos más importantes de innovación, de investigación y de crecimiento de las empresas. Es ahí donde pueden encontrar verdaderamente esa riqueza que, lógicamente, es legítima. Entonces, esa es mi forma de... otro aspecto distinto. Parece claro, por lo que estáis planteando cada uno, que en todo este tema de la sostenibilidad, la colaboración público-privada es fundamental. Fundamental. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? Te quería preguntar, cuando hablas de medicina basada en valor, ¿qué se valora? Buena pregunta. ¿Qué es el pago por resultados? ¿Qué se valora cuando se paga por resultados? ¿Cuál es el resultado por el que tenemos que pagar? Que hoy una persona que estaba con cualquier patología que era muy grave tenga una esperanza de vida de 2 años más o de toda su vida. ¿Qué es el valor percibido por el paciente? ¿Qué es el valor que realmente tiene la eficacia de lo que nosotros estamos proponiendo para el tratamiento de un paciente? El concepto de valor hoy en día, y hay metodología para medirlo, y es lo que estamos trabajando en este proyecto, yo creo que es algo en lo que tenemos también todos que investigar y, como decía, conjuntamente. Se ha comentado también varias veces aquí el tema de esa sostenibilidad del sistema y que tenemos que acompañarnos con la empresa, y también el sector de salud es un sector de oportunidad con la empresa. Tenemos que hacer un valor compartido del resultado que tenemos que aplicar en nuestros pacientes de todos los días, en las personas que estamos hablando a veces de cuestiones de vida y muerte. Entonces, hay iniciativas interesantes para también trabajar en el ecosistema local, para que podamos trabajar con nuestras empresas en un estudio del valor compartido, trabajando con una implicación realmente importante de los médicos que están con el paciente. Yo creo que la ventaja que tenemos aquí para investigar, se puede investigar a muchos niveles, se puede investigar en investigación básica, se puede investigar en investigación intermedia, investigación aplicada, pero es que los que tenemos el problema del paciente, el que realmente está en nuestras manos la posibilidad de un tratamiento u otro, lo tenemos nosotros. El sistema de información, los datos los tenemos nosotros. Nosotros tenemos toda la información de todo lo que ocurre. Lo que pasa es que no medimos el valor de lo que tenemos. Y a veces hasta, yo diría que es difícil, es decir, no es tan fácil como decir, venga, es que vamos a poner estos datos a medir. Bueno, también tengo que dedicarme a lo que tengo que dedicar y la tecnología está cambiando muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos no solo al valor que nos ofrecen desde un punto de vista externo, sino a lo que nosotros entendemos dentro de nuestros sistemas como valor. Y en este proyecto se ha demostrado que había diferentes resultados muy diferentes entre 2 hospitales pues no tan diferentes, ¿no? Como el Juan Ramón Jiménez en Andalucía, o el Hospital de Donostia, o el Hospital de Cruces, o el Hospital de... Resultados muy diferentes ante un mismo tratamiento, ante un mismo diagnóstico. Ese tipo de cosas son los valores que tenemos que medir. Pero nosotros somos los que tenemos el paciente, nosotros somos los que tenemos la oportunidad de colaborar con otros, somos los que tenemos los datos y la información. Bueno, vayamos con la empresa para conjuntamente desarrollar qué es lo que tenemos que hacer. Si hay un modelo de servicios, la tecnología se queda obsoleta en 2 días. ¿Quién no ha cambiado de teléfono, de ordenador? La obsolescencia tecnológica es algo que está en el día a día. Eso va a suponer un coste. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de apuntar, en el sentido de, bueno, lo que nos podemos permitir o lo que realmente queremos co-desarrollar o ser imaginativos para poder conseguir. Un robot quirúrgico puede tener un coste elevadísimo. Bueno, nosotros hemos tenido la experiencia de compartir con empresas dedicadas a la máquina herramienta, a decirles, oye, mira, un sector de oportunidad muy regulado, nosotros te contamos cómo funciona todo esto. Y bueno, hay una empresa mediana que trabajaba en aeronáutica, modelos muy sofisticados, que ahora está haciendo también robots quirúrgicos y está aquí con nosotros. Y hemos desarrollado con ellos el producto. O sea, yo no estoy entrando ni en la compra pública innovadora, ni estoy entrando en otra serie de cuestiones, ¿no? Estoy hablando de empezar desde el principio a ver realmente qué necesitamos y cuál es el valor que tenemos, ¿no?
¿Y el gerente qué dice de todo esto? Muchas cosas. Porque claro, a veces desde los cargos directivos se ven las cosas de una forma y el gerente, que es el operativo, el que tiene que poner esto el día a día, pues cuando le hablan de financiación, cuando le hablan de pago de la factura del medicamento, de pago de la tecnología, de la disponibilidad económica, o del, como decía José María antes, de la rapidez con la que tienen, José Antonio, con la que tienen que ejecutar digamos, una licitación. ¿Tienes algún ejemplo? ¿Habéis participado en algún ejemplo? ¿Cómo ves esto que estamos comentando? O incluso, ¿qué querrías tú disponer para poder gestionar mejor tu día a día como gerente? Bueno, me dejas Te decir dejo lo que todo. quiera, qué bien, pero Bueno, se cumplirá. sí, sí. Bueno, yo creo que es importante varias cosas, ¿no? La primera, y ya habéis apuntado, ¿no?, es que no estamos los de sanidad solos, es más, dependemos de otra gente. El sí último no es el de sanidad, depende, luego seguro que hablarán en la próxima mesa de función pública, de recursos humanos, pero o del interventor y tal. Por lo tanto, somos un actor más. Aquí nos creemos importantes en la toma de decisiones, pero lo has apuntado tú anteriormente, José Javier, que el tema de Hacienda, ¿no? Esto nos limita muchísimo a la hora de tomar decisiones y también hay modelos distintos en cada comunidad donde el interventor está antes o después para hacer el tema de la innovación. Y eso es verdad que limita muchísimo el poder abordar una cosa u otra, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y no nos podemos olvidar, según estabais hablando antes, decía yo, pero si es que realmente nosotros no tenemos tanta capacidad decisoria como nos creemos. Y esto, la gente que estamos en estos puestos somos conscientes de las luchas titánicas que tenemos con Hacienda para llegar a abordar cosas, ¿no? Entonces, creo que alguno me entiende también, ¿no? Según ibais hablando más cosas, estaba apuntando algún temilla. Entre ellos, fundamental es, toda la innovación tiene que estar en todos los sitios. Yo creo que esto es vital. En una comunidad como La Rioja tenemos que tener todos los servicios, toda la innovación, tenemos que buscar la equidad, por un lado, y conseguir el acceso a nuestra ciudadanía, que para eso hemos venido aquí, ¿no? Pero sí que me gustaría poner un ejemplo de cómo la innovación también es la forma de gestionar. No solo es tecnología, no solo es fármacos, sino también es forma de gestionar distinta, ¿no? Y puedo comentar rápidamente, nosotros teníamos la cirugía cardíaca de forma externalizada en un hospital. Se vio necesario internalizarlo por aportar más valor, porque en ese momento pues, tenían otros especialistas y todos los recursos que no tenía. Pero claro, en La Rioja pues somos 330.000 habitantes. Tener un servicio de cirugía cardíaca hay que pensarlo realmente mucho si somos capaces de hacerlo. Si queremos dar calidad. Si queremos dar calidad, hay que pensarlo, ¿no? La innovación también consiste en qué modelo podemos hacer distinto, ¿no? Entonces, es verdad que trabajando con la comunidad vecina, en este caso era Navarra, dijimos, ¿por qué no hacemos un solo servicio de cirugía cardíaca para dos comunidades autónomas diferentes, ¿no? Donde el que se mueve fundamentalmente es el profesional. Y no se mueve el paciente, a veces también en algún momento puntual, pero cambiamos el modelo de innovación de traslado los pacientes a otra comunidad y los hacen, pierdo al paciente porque tal vez las historias clínicas, la interoperabilidad que estamos trabajando ahora, tenemos ciertas dificultades, y lo que hacemos es que se muevan los pacientes y conseguimos tener un servicio de cirugía cardíaca el quinto, sexto más grande de España, ¿no? Eso también es innovación y no requiere dinero, ¿no? Y estas cosas que estamos intentando hacer con las comunidades limítrofes en otros servicios, yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sostenibilidad y es que estaba reflexionando y claro, para mis pacientes como médico también quiero darles lo mejor, pero a lo mejor no tengo toda la capacidad, porque si yo doy todo en mi comunidad, esto hace insostenible el sistema.
Esto no se puede decir porque es poco políticamente incorrecto, pero creo que alguien tendrá que pensar que tenemos que hacer una planificación de los recursos también en el sistema, porque la innovación está viniendo, tenemos que asumirla y tenemos que ir a por ella además, y en la colaboración público-privada y también las startups tendríamos que introducirlas con la dificultad que tiene todo esto a la hora de la innovación. Pero tenemos también que conseguir que el sistema sea sostenible, ¿no? Y cuando estabais hablando también de lo que es de la medicina basada en el valor, a mí es un tema que me encanta, Porter, tal, pero bajarlo al terreno gracias a investigación, de innovación, de gestión, vamos a ser capaces. Pero tenemos que preguntar a los pacientes todo esto. No nos podemos olvidar que estamos aquí por y para el paciente, y yo creo que hay que preguntarles si lo que realmente quiere el paciente es vivir más, tener mejor calidad de vida o todo esto, ¿no? Yo por eso, es que podría hablar mucho más, pero yo creo que esto... Perfecto. Como director general de gestión económica, que me parece que es, digamos, un cargo de mucha trascendencia en un servicio de salud como el de Andalucía, que tiene un funcionamiento excelente y que realmente abarca una dimensión. Yo soy de Castilla y León y podríamos competir en la dimensión, ¿de acuerdo? Pero no, a lo mejor en otras cosas, en población, como me decía el director general de asistencia, en población no competimos desgraciadamente. ¿Cómo ves el tema de la gestión económica dentro de la sanidad nacional y la sanidad andaluza? Yo fue uno de los temas de las experiencias muy ambivalentes que tuve cuando estuve al frente de la Secretaría General. Encontré a veces dificultades, pero también grandes alianzas, ¿no? Porque si no se entiende bien el tema de la gestión del día a día económico, es bastante difícil resolver problemas, comprar cosas, pagar a tiempo, los salarios. ¿Qué crees que le falta al sistema? ¿Qué crees que le sobra al sistema? ¿Qué echas en falta? Háblanos, ponnos un poco de luz desde la vertiente económica. Pues como dices... Dejo 5 minutos. No, esto da para 3 días, pero como dices, sí es complicado. Es complicado y si me preguntas exactamente qué es lo que yo he hecho en falta, creo que lo he dicho ya antes. Tener más recursos económicos, porque hay que pagar muchas cosas. El Servicio Andaluz de Salud paga 38 millones de euros diarios, todos los días. De la marinera. Sábado y domingos incluidos. 38 millones de euros. Pero claro, eso supone 14.000 millones de euros para la Junta de Andalucía. Aquí se ha hablado de sostenibilidad y se ha hablado de equidad. Todos sabemos que la sanidad está gestionada por las comunidades autónomas. Y son las comunidades autónomas las que tienen que pagar el gasto. Yo antes de estar en el Servicio Andaluz de Salud fui diputado en el Parlamento de Andalucía y fui portavoz de Hacienda. De Hacienda en el Parlamento andaluz. La consejera de Hacienda en el Parlamento andaluz era María Jesús Montero, con la que he tenido muchos debates porque era obligado. Promovió un grupo de trabajo porque el sistema de financiación autonómico infrafinanciaba a Andalucía. Digo infrafinanciaba a Andalucía igual que a Murcia, igual que a Valencia, no solo a Andalucía. Promovió, siendo consejera de Hacienda, un grupo de trabajo en el que yo participé y llegamos a un acuerdo firmado por todos de que Andalucía necesitaba 4.000 millones de euros más cada año. Me parece que pasaron 1 mes y medio o 2 meses desde que se terminó el grupo de trabajo cuando la nombraron ministra de Hacienda. Bien, el ministro, porque cuando firmamos eso se lo reclamábamos a Montoro y a Rajoy. A los 2 meses estaba ella. Yo respiré, me quedé muy contento porque dije, bueno, ahora ya sí tendremos un modelo de financiación autonómico aceptable. No se ha cambiado. A día de hoy no se ha cambiado de lo que había. Andalucía, reconocido, pierde 1.000 millones al año en financiación autonómica.
También le pasa a Valencia, que no es solo, y a Murcia. Claro, si las cuentas de la Junta de Andalucía le faltan 1.000 millones de euros, ya hace un esfuerzo grande en destinar 14.000 millones a la sanidad. ¿Podemos pedir más dinero? Pedir siempre se puede pedir más dinero, pero todo el dinero que vaya para sanidad habrá que quitárselo a educación, a dependencia y a otras políticas. Entonces, como se ha estado hablando mucho de equidad, yo creo que también sería el momento de ver cómo se financia la sanidad, porque, repito, la sanidad la financian las comunidades autónomas, y la financian las comunidades autónomas con el dinero que tienen a través del sistema de financiación autonómico. Desde 2009 está este sistema de financiación autonómico, no se ha cambiado. Entonces, ¿qué noto yo? Pues que necesito más recursos. ¿Y qué nota el gobierno mío? Que cuando yo le digo que necesito más recursos, dice, ya tienes 14.200 millones de euros, no podemos más. De ahí que yo dijera al principio que una vez que te dan ese dinero, que es el máximo posible, nuestra obligación es gestionar esos euros que te han dado de la forma más eficiente posible. No se le puede pedir un esfuerzo al gobierno y luego tú, vamos, cuando digo tú, digo la gestión de ese dinero, no hacerla eficiente. Y ahí entran los profesionales, entramos los gestores y entra la industria. Y por tanto la industria tiene que colaborar con el sistema para fórmulas de financiación de toda la innovación que se produce, y ahí me apunto también a la investigación propia, porque hay muy buenos profesionales en los sistemas sanitarios y no tiene que ser que la industria investigue y el resultado de su investigación y de su innovación la incorpore en los sistemas sanitarios. Es que también se puede investigar desde los sistemas sanitarios, incluso en colaboración con la industria, los sistemas sanitarios. Y toda esa innovación, toda esa investigación y toda esa eficiencia a consecuencia de la innovación, incorporarla en el sistema junto con la gestión eficiente de los recursos y junto con la sensibilidad de los gobiernos en cuanto a la financiación de los sistemas sanitarios. Eso es lo que pienso. Bien, bueno, pues todavía nos faltan unos minutos, como 10 minutos. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta del auditorio a los ponentes? Está abierto. Si no, sigo yo haciendo preguntas. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, Ricardo. No sé si... Sí. Sí, buenas tardes. No sé si ahora. Buenas tardes. Felicitaros a los 4 ponentes y al moderador de esta mesa. Yo creo que cada uno desde vuestra perspectiva habéis dado en el clavo, que se dice coloquialmente. Quería trasladaros, habéis hablado de la necesidad de contar con los profesionales sanitarios para hacer eficiente el sistema, hacerlo sostenible y que ellos participen de alguna manera y sean responsables con el gasto que asume cada día el hospital o el centro de salud. ¿Hasta qué punto consideráis que el profesional sanitario debe saber lo que cuesta un tratamiento, saber lo que cuesta una prueba diagnóstica? ¿Qué información debe, a vuestro juicio, recibir el profesional sanitario sobre los costes de lo que está prescribiendo o indicando? ¿Quién quiere? Yo lo veo muy claro, ¿no? Yo creo que la gestión parte de abajo, ¿no? La gestión es un bottom-up puro, ¿no? El conocimiento de lo que estás haciendo, y yo como médico también, de cada acción que haces, realmente, y se ha demostrado que cuanto más transparente es la administración y tienes un cuadro mando que llega abajo, realmente mejora mucho los resultados económicos. Porque el profesional, de entrada, es una persona que hace la microgestión, controla esa microgestión y sabe realmente que si tú sabes cuánto vale una prueba, cuánto vale una analítica y pues realmente muchas veces eres capaz de reflexionar de si es necesario o no y si esa analítica o esa prueba o ese procedimiento o ese fármaco
qué resultado va a tener, ¿no? Muchas veces los resultados que ven los profesionales es, bueno, pues que el paciente sobreviva más, menos, pero cada vez hay muchos más profesionales que están hablando de medicina basada en el valor, que están buscando la calidad, están buscando otros modos de medir a sus pacientes, ¿no? Pero claramente yo tengo cada vez más claro que esto hay que trasladarlo a los profesionales y que sean los profesionales al final los que tomen las decisiones. Siempre se decía que un profesional cabreado con un boli bloquea un sistema sanitario, ¿no? ¿Por qué? Justamente en ese sentido, pues porque si el profesional decide pedir a todo el mundo PET solo por una tos, te bloquea el sistema, ¿no? Los profesionales son gente con mucho conocimiento, muy concienciados, pero la Administración tenemos que concienciarles más y hacerles partícipes en la toma de decisiones. Y no siempre lo hacemos, pues tal vez porque, bueno, pues por la idiosincrasia, pero cada vez tenemos que contar mucho más con ellos también en todo esto. Y la sostenibilidad parte, seguro, de los propios profesionales. ¿Algún comentario? Sí, yo Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la forma de Antonio. involucrarlos en el sistema es el conocimiento de lo que saben. Y luego también, yo creo que también los cambios normativos son importantes. Yo, por lo menos, he tenido noticias de algunos médicos que, ante la posibilidad de que luego pues le vengan querellas o le vengan tal, bueno, pues vamos a pedir pruebas y me curo en salud, ¿no? Medicina intensiva. Claro, y a lo mejor pues no son absolutamente necesarios todo lo que está indicando y se podría ahorrar. Y si además eso va unido al conocimiento del coste de cada una de las cosas que hace, yo creo que sería muy bueno para tener lo necesario, desde luego, pero no más allá de lo necesario. Concha. Sí, yo creo que es Ángeles. fundamental. Nosotros en una temporada informábamos también al paciente de lo que costaba su tratamiento, ¿no? Sí. Es fundamental. Probablemente sí sea una buena idea. Yo creo que sería algo que deberían de conocer, lo que cuesta cada una de las pruebas o cada uno de los tratamientos que implica un paciente. No puedo estar más de acuerdo. En el proyecto que comentaba se ha llegado a conocer el pago, o sea, el coste por paciente, y eso es muy importante a la hora de efectuar la cadena completa. Cuanto más información tenga el profesional, muchísimas mejores decisiones tomará para todo el sistema. Yo creo que igual a veces nos olvidamos del profesional, y se comentaba antes del tema de los incentivos, que tampoco podemos pagar lo suficiente, etcétera. Yo creo que también hay otro tipo de reconocimientos, que es la toma de las decisiones, que es el que también ellos puedan participar en la investigación, que puedan participar en esa innovación en gestión que estamos comentando. Cuanto más participativa hagamos a todos los niveles cualquier tipo de toma de decisiones, yo creo que es mucho mejor. Obviamente es un sistema muy complejo, es un sistema muy regulado y tenemos que tener el sistema bien medido, ¿no? Y ese tipo de información pues siempre es bienvenida. Estamos trabajando con personas sensatas y no estamos trabajando con máquinas, estamos trabajando con decisiones muy complicadas del día a día, en que también el valor del coste obviamente es un valor importante, ¿no? ¿Más cuestiones? ¿Más preguntas? Sí. Luis. Sí. Bueno, enhorabuena a los ponentes por la mesa y por las exposiciones. Pero yo me hago una pregunta. Todos habéis hablado de sostenibilidad. ¿Realmente nos creemos la sostenibilidad? Porque solo hay una manera en este país de tener sostenibilidad, y es hacer un pacto de Estado por la sanidad, a lo que todo el mundo dice y nadie está dispuesto. Si logramos quitar las inequidades entre comunidades autónomas, a lo mejor podemos plantear el centrar verdaderamente al enfermo, al ciudadano, en el centro de nuestro sistema sanitario. Si no, estamos jugando nada más que a la demagogia, que nos queda muy bien, que los discursos son preciosos, pero que la realidad dista mucho de eso. Y a mí me gustaría que os posicionarais todos. Bueno, está lanzada la pregunta. ¿Quién toma la Bueno, yo estoy de acuerdo. testigo?
Yo estoy de acuerdo absolutamente con Sí. Luis. Sí es verdad que habría que definir los límites de esa coordinación, de esa homogenización en todo el país, en toda España. Ahí está en juego, por una parte, las ineficiencias e inequidades que puede haber y que se dan entre comunidades autónomas, y por otra, la autonomía normativa y de gestión de cada comunidad autónoma. Entonces, teniendo claros los límites de hasta dónde llegaría esa coordinación, ese marco común y esa homogenización en muchos de los aspectos, yo creo que sí sería bueno, por lo menos más de la que actualmente hay, respetando, eso sí, la autonomía de cada comunidad autónoma y de cada servicio de salud de autoorganización, lógicamente. Concha. Sí, yo creo que tienes razón, pero hemos dado ejemplos ya, ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento de la pandemia, adquisición de vacunas, etcétera, se ha hecho una gestión coordinada en la que todas las comunidades autónomas pues, hemos tenido una estrategia común y ha salido bien. O como, por ejemplo, comentaba yo antes, ¿no? En el caso de los medicamentos, de determinados medicamentos de terapias avanzadas, en las que también se está haciendo una compra por resultados con unos protocolos que se están estableciendo de forma unánime por las comunidades autónomas. Yo creo que además del trabajo de coordinación entre comunidades autónomas, también nos hace falta hacer un trabajo dentro de cada comunidad autónoma, por lo menos es lo que observo. Lo que pasa es que sí que es cierto que creo que nos falta valentía para afrontar determinadas decisiones, porque pueden abrir quizás situaciones incómodas que llevamos arrastrando desde hace muchos años. La gestión hospitalaria ha pasado por procedimientos distintos, pero en realidad el modelo de gestión hospitalaria que tenemos prácticamente todos no ha variado en los 40 años. Seguimos teniendo servicios que son reinos de taifas. Podemos tener, es lo que querías oír, ya lo sé, pero no sé si se puede decir. Podemos tener equipos en la planta 1 y en la planta 2 que sabemos que a lo mejor están con un caprichón durante muchas horas y que probablemente se podrían compartir porque al fin y al cabo pues, no se están utilizando. Creo que también alguien más ha comentado, tenemos que ser eficaces a la hora de utilizar nuestros recursos. No tiene ningún sentido que exista un equipo en cada hospital cuando sabes que se va a utilizar 2 días solamente a la semana y estás haciendo una inversión de 3 millones de euros. Todo eso lo sabemos y todo eso lo tenemos que hacer. Pero para eso necesitaremos que tire mucha gente, mucha más gente del carro y que esté de acuerdo en hacer ese cambio innovador que tú estás diciendo. La innovación también pasa por la gestión de nuestros propios sistemas sanitarios. Eso es lo que pienso y creo que tienes mucha razón. Y luego también eso, que la equidad es muy difícil de conseguir a todos los niveles en todo el territorio español porque cada uno tiene su autonomía. Las transferencias fueron acompañadas de competencias y de financiación y ya nunca nos parecerá suficiente a nadie. Pero bueno, yo creo que hemos salido de esta. Estamos desde el año 78 avanzando y yo tengo la esperanza de que vamos a ir a más y a lo mejor vamos a ser más eficientes y vamos a mantener un sistema cada vez más potente y más sólido sanitario. Por lo menos en eso confío, porque nos toca, ¿no? Nuestra generación, esperemos que esto se mantenga durante muchos años más porque vamos a necesitarlo. María Ángeles. Bueno, yo no voy a entrar en el debate profundo, ¿no? Porque al final el tema de la equidad, el tema de la sostenibilidad, pues tiene muchísimos matices, pero sí estoy de acuerdo con que la coordinación entre comunidades yo creo que es excelente. Yo creo que todos nos hablamos, el ejemplo que ponías de La Rioja, de poder hacer un sistema cardíaco conjunto entre Navarra y entre La Rioja me parece excepcional. Y lo que yo creo que tenemos que trabajar también todos en nuestra equidad interna, en nuestra eficacia y eficiencia interna, que en pequeño, colaborando con el de Lau, se gestiona a veces más fácil o mejor y estamos todos con las manos abiertas y con la disponibilidad para que podamos compartir los resultados de nuestros desarrollos. Aquí estamos compartiendo, ayer fue el comité interinstitucional, pues bueno, yo creo que estas cosas tenemos que gestionarlas de la debida forma, ¿no? Bueno, y yo estoy totalmente de acuerdo. El tema de la sostenibilidad para mí es clave, ¿no? Y
y tal vez teníamos que escuchar también a las sociedades científicas, ¿no? Y decir, bueno, para traer una innovación voy a requerir tantos pacientes, y no tanto a los gerentes, ¿no? Y escuchar a las sociedades científicas también, que yo creo que son claves para la sostenibilidad en muchas ocasiones, ¿no? Y eso hace que a lo mejor el modelo que nosotros hemos planteado con cirugía cardíaca en Navarra, pero que hay otros proyectos con comunidades limítrofes, bueno, pues vaya hacia esa vía, ¿no? Luego, la sostenibilidad también parte de los datos. Es verdad que empieza a haber ahora una línea, pero que está muy verde, en la interoperabilidad de datos, pero sin el control de los datos. Ya sabéis que los datos es la esencia de cualquier toma de decisiones, ¿no? No podemos, y es verdad, no podemos entender cómo viene un paciente de otra comunidad y no tenemos la historia clínica, no sabemos si es alérgico, no sabemos, y yo creo que esa vía es clara, ¿no? Y luego posiblemente en la próxima mesa también se hablará, ¿no? Pero el tema de los profesionales también es clave en esto, ¿no? Cómo las comunidades autónomas vamos aportando o intentando poner unos modelos mejores para atraer a los pacientes, quitarles a las otras comunidades, y esto yo creo que también forma parte de la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que todos queremos la sostenibilidad, tenemos una alta responsabilidad porque tenemos mucho dinero, menos del que nos gustaría, pero tenemos mucho dinero, y hacerlo bien, yo creo que, bueno, también aquí, y por romper una lanza, ¿no? Creo que los profesionales que estamos creo en la profesionalización de la gestión, ¿no? Y que si no lo hacemos bien nos tengan que echar, pero por resultados también, ¿no? Yo esto también lo veo clarísimo. Bueno, pues damos por concluido este debate. Estamos en tiempo, ¿no? Como estaba previsto, nos hemos comido un poquito del adelanto. Y yo les propongo un ejercicio, a ver si ya de una vez el sistema sanitario innova y tenemos un sistema sanitario propio del siglo XXI. Muchas gracias a todos y buena tarde.